Hola, Dale. buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal, Hola Marcia? Ale, hola Marcia. Hola, buenas tardes para todos, o el horario en el que sea que lo estén viendo. Sí, bueno, les cuento que estamos Marcia Vidal, yo Silvia Gómez y entrevistando a Alejandra Casado. Marcia desde el barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires, yo desde el barrio de La Reja en Moreno y Alejandra desde Jardino en Córdoba, todas en la Argentina. Y bueno, después del impresionante evento 69/10 que tuvimos y que compartimos durante 9 días, hay unas cuantas cosas que tenemos ganas de charlar, así que vamos a aprovechar la buena predisposición de siempre de Ale, que siempre nos ha cedido todas las entrevistas que le pedimos, para charlar un poco y que sea más una charla que una entrevista, así que probablemente espero que salga todo bien la parte técnica, es la primera vez que hacemos así entre tres, pero bueno, eh, vamos a ver cómo sale. Lo primero que yo hoy le decía a Ale antes de empezar con esto es que hay muchísimas personas nuevas que se han Sí, acercado con este video. Estuve mirando el Telegram, que somos 1000 y pico de personas ahí haciendo aportes, y lo que más me llama la atención, bueno, de las personas nuevas que tienen preguntas que tal vez parezcan, para los que hace un tiempo que estamos con la lógica, parezcan obvias, pero que por ahí para las personas nuevas que ven el último video y arrancan a ver los videos viejos, tengan algunas dudas. Y una de las sí. dudas que veo que aparece recurrentemente en, no sé, los miles de comentarios que hay en Telegram, es el tema de la derivación. Muchas personas preguntan cómo es, si cambió, si ahora se deriva de otra manera, y me gusta, hay las propuestas y las cosas más insólitas, así que me gustaría, si brevemente, yo sé que es un tema que lo hablaste miles de veces, pero bueno, hoy, derivación. Bueno, nosotros compartimos muchas cosas, más de las que imaginamos. Entre las cosas que compartimos es una estructura espaciotemporal que nos contiene. Y esa estructura espaciotemporal dialoga con el plural, son las estructuras espaciotemporales diversas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que un humano es un diseño específico de la vida para que administre la estructura espaciotemporal que habita y el diálogo con otras estructuras espaciotemporales también. Entonces, en este contexto y con esta comprensión, invitar a una persona a hacer una derivación nocturna ha transformado el sentido que tenía en aquel momento. Porque en aquel momento solo teníamos algunos indicadores y ahora todo esto se ha modificado muchísimo porque justamente estamos accediendo a lo que le llamo yo un procesador común entre nuestro aspecto digital y nuestro aspecto analógico. ¿Sí? Entonces, en la etapa de la noche, nuestro vehículo humano queda como si fuera al mando de nuestra contraparte digital. Ajá. Entonces, esta es la manera más actualizada que yo tendría para hablar de la derivación nocturna. ¿Sí? Esto es decir, el universo está desdoblado porque para existir tiene que desdoblarse. ¿Sí? Es una condición de la existencia el desdoblamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a haber? Una parte que no existe y una parte que existe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Están desconectadas? No, están conectadas. Pero nunca antes la parte que existe tuvo tanto acceso a la parte que no existe como ahora. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un momento evolutivo, tanto de la Tierra como del hombre,
como del Sol, como del sistema solar, como del universo expresado. Entonces, en este contexto que ya está mucho más orgánico que en su momento, que era comunícate con el doble para que te haga la changa, ¿no? Para que te ayude a encontrar algo más rápido, para que, bueno, que viva muchos futuros más rápido para que vea cuál es el mejor y te lo traiga, bueno. Si bien todas estas eran oportunidades que estaban incluidas, no llegaban al fondo de la cuestión del desdoblamiento. Llegaban simplemente a ver si yo puedo obtener de esto algún tipo de ventaja particular. Claro. ¿Sí? Entonces, esa intención ya te coloca en una frontera muy corta de lo que es el desdoblamiento del tiempo y el espacio. Nosotros hemos osadamente ido mucho más profundo. Entonces, de esa profundidad ha llegado un entendimiento del espacio-tiempo para tomar ahora, ¿cómo te puedo decir? Estar de manera anticipada a los eventos de la realidad. ¿Para qué? Para obtener cuando llegan esos eventos el mayor aprovechamiento. Perfecto. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que yo quería o que me vaya mejor en algo, no tenía que ver con eso, pero el conjunto de la estructura de nuestra realidad está a punto de dar un cambio muy grande. Entonces ya permanecer vivos dentro de ese cambio tan grande y no morir en la transición, se convierte en el más importante de los objetivos. Eso tiene que ver con el concepto de anticipación también, ¿no es cierto? Exactamente, con el concepto de anticipación, sí. Ahora, no es lo mismo porque la ruta de la intención a mí me marcaba un acote muy, muy cercano, que es el acote que tiene, podríamos usar el término, mi propia alma que tiene un alcance, ¿sí? Ajá. El alma tiene un alcance, o sea, llega hasta acá, ¿no? ¿Es infinita? No, no es infinita, es finita, entonces llega hasta acá. Entonces hasta ahí me comunicaba con mi doble, ¿tá? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Si vos te conectás con el dador de almas, digamos, por decirlo de alguna manera, es distinto porque te va a estar ampliando siempre el alcance que vos tenías, te va a ir ampliando siempre el alcance que vos tenías. Todos tenemos un alcance, pero cuando estás a vista de algo que trasciende a tu alcance, y a esto le llamamos límite, ¿sí? ¿El límite qué es? Es mi límite, no hay límite. El límite siempre es mi límite. Claro. ¿Está? Entonces, más allá del límite, ¿hay más? Sí, claro que hay más, pero yo no lo puedo ver porque tengo un límite. Entonces, el diálogo con lo que está más allá de mis límites, eso es organizado por una dimensión, que es quinta dimensión. Entonces, cuando nosotros entramos en la derivación nocturna, tenemos que saber qué es una quinta dimensión, para qué sirve, qué mono pinta de alguna manera, Claro. en el contexto del espacio-tiempo. Y es lo que a mí me va a ayudar a darme una perspectiva más amplificada de la que yo hubiese tenido con mi doble. ¿Sí? Que es mi propio aspecto digital. Entonces voy a dormir y yo ya sé que yo pertenezco a la realidad en primer lugar y a mi alma en segunda instancia, porque es como una especie de vehículo para abordar la realidad. ¿Está? Ahora, cuando yo me quedo solamente conectada con mi alma, con mi doble, la realidad pasa por otro canal y yo no me voy a enterar. Claro, lo que pasa es que me parece que en cierto punto es fácil asumir que hay dos dimensiones, pero no que hay muchas dimensiones. Y para poder asumir una quinta dimensión, me parece que hay que tener muy claro la interdimensionalidad de todo el universo. ¿No? Claro. Claro, claro. Algo concreto y algo abstracto, bueno, parece viable, pero ya tener un sistema más complejo en el cual la derivación no es un rito, sino que es una toma de conciencia, ya me parece que esa es la diferencia, digamos, entre todo lo que se plantea y lo que estaría bueno que suceda.
Bueno, lo que pasa es que la pertenencia es acá lo que está en el punto. Culturalmente, nosotros no nos asumimos como que pertenecemos a la realidad que observamos. Es como que el estudio de la realidad nos excluye. Entonces, para que nuestra observación sea, entre comillas, objetiva. Y no hay tal objetividad. O sea, tu percepción tiene un alcance que va a filtrar a la realidad por un filtro. Entonces, cuando no tenés ese parámetro incluido, es como que pretendés una ciencia organizada. Claro. ¿Sí? En cambio, cuando el territorio biológico está incluido en la realidad, entonces la ciencia deja de ser organizada para volverse orgánica. ¿Sí? Ahora, cuando está organizada la podés controlar, cuando es orgánica ya no la podés controlar. Pero ¿qué pasa? Vas a estar en anticipación. Claro, estaba pensando en el científico que construye. Controlarla es una cosa, estar en anticipación es otra muy diferente. Claro. Sí, yo pensaba en el científico que construye el objeto de investigación como algo ajeno a la realidad y se considera a sí mismo un observador externo a esa realidad que observa. Entonces nunca es una ciencia que nos sirva en la realidad. Claro, claro, claro. Es como estamos haciendo ahora un proceso que es inverso. Estamos tratando de marcar puntos de conexión de espacio-tiempo para que, o sea, dando primero una teoría y después una realidad que viene y confirma la teoría. Claro. Una teoría, una realidad que viene y confirma la teoría. En definitiva, eso le tiene que dar una pauta a las personas que la realidad está interconectada. Claro. Podríamos decir que esos paradigmas fueron útiles. ¿Cómo? Sí, podríamos decir que en algún momento esos paradigmas fueron útiles y ya no. Un paradigma es una estructura espaciotemporal en sí misma y que nos deja en determinados márgenes de error. ¿Sí? Márgenes de error, o quiere decir lo que define a tu alcance con tu límite. Si tu ritmo de caminar es tal, si te quieres trasladar a más de ese ritmo, utilizas una tecnología. ¿Sí? Entonces la tecnología que utilizas va a servir para abordar a tu límite de caminar. ¿Sí? Si yo hablo y tú me escuchas hasta tantos metros, pero ahora estamos en ciudades distintas y estamos hablando. Entonces, en el medio de hasta donde llegaría nuestro alcance natural, lo que está es la tecnología. ¿Sí? En síntesis, la tecnología que hace ocuparse de nuestros límites. Claro. ¿Sí? Para que nosotros tengamos un añadido en nuestro alcance. ¿Ves? Nosotros alcanzamos a estar hablando y solo si la tecnología tramitó nuestros límites. ¿Sí? Entonces, estamos hablando. Entonces, esto que vemos acá en la linealidad, lo mismo pasa en la no linealidad. Que la no linealidad lo que va a hacer es amplificar tu conciencia. ¿Sí? En tanto que la linealidad lo que va a amplificar es tu experiencia. ¿Qué pasa con la conciencia? Te sirve para entender de una manera más profunda a tu experiencia. Es como que la vas a vivir a tu experiencia, pero en más dimensiones. No solamente que la vas a oler, la vas a tocar o la vas a escuchar, sino que la vas a comprender. Vas a comprender el contexto de las cosas que llegan antes de que lleguen, cuando están y cuando se van, vas a tener un aprovechamiento mayor. ¿Ves? Esto es, no se ve, porque lo que sigo viendo es lo mismo que ves vos, lo que sigo tocando es lo mismo que tocas vos, pero ¿qué pasa? Nuestra comprensión acerca de lo que vemos, tocamos, sentimos y hablamos es distinta. Claro. ¿Qué nos permite? Una mayor comprensión. Esa comprensión que va a organizar todos tus movimientos, todos tus quehaceres, distinto. Claro, pero no es una comprensión intelectual, ¿no? No es una
una comprensión intelectual. O sea, la comprensión intelectual es todo lo que puede medir y parametrizar. Mide lo que nosotros alcanzamos a ver, lo que alcanzamos a escuchar, o sea, toma las métricas de lo positivo, de lo expresado, de lo que existe, de lo que es medible. La conciencia hace lo mismo, pero con lo que no existe. Claro, con lo que no es medible. Es medible, pero con otro tipo de sensores que están en otras dimensiones, distintas a la nuestra. Claro, no es medible con los sentidos ni con el intelecto. No, lo que más se acerca sería la palabra intuición. Sí. ¿Sí? Pero intuición es una manera precaria de comunicarnos con el negativo. ¿Sí? Yo ahora tengo un montón más de recursos que la intuición. Porque la intuición no deja de pertenecer a mi zona de alcance. Claro. En cambio, con lógica dual convergente yo puedo leer el límite. Claro. ¿Sí? Con la intuición yo leo el alcance, con mi alcance, pero con la lógica yo puedo leer el límite. Y wow, porque cuando leo el límite me puedo comunicar entre distintas escalas de realidad. Me puedo anticipar, porque puedo leer una escala que está todavía muy lejos, pero que en la medida que yo me acerque, va a configurar de manera milimétrica a mi realidad. Claro, perfecto. ¿Querés preguntar algo, Marcia, o cambiamos? No, estaba pensando justamente en que es un entendimiento, un nivel de coherencia, justamente interdimensional, que sería como, hablabas de intuición y lo de intuición me sonaba el concepto filosófico, ¿no? De intuición es como superar eso, digamos, superar ese límite de la intuición y ver coherencia entre todo lo que existe, ¿no es cierto? Claro. Está como una superación de ese estado, justamente del límite de la intuición. Sí, sí. Bueno, en fin, no sé qué más me querían como No, preguntar. no, clarísimo, clarísimo. Fuimos más profundo de lo esperado. Sí. Bueno, otro de los temas que parece que hace ruido, no sé por qué, es el tema de la luna, del satélite. Como, por lo que estuve leyendo, ¿no? Como que no se interpreta muy bien cuál es la función de la luna en el sistema solar, porque como hablamos del sistema solar, hablamos de los 9 planetas y del Sol, y como que hay esto lo digo por mi cuenta, ¿no? Desde la literatura, desde la ficción, hay como se generó un apego del humano a la luna por encima de la Tierra y por encima del Sol. Sí. Y entonces como que esto de que la luna por ahí está en un plano distinto del de la Tierra y el resto de los planetas, hace ruido porque la luna ha jugado un rol muy preponderante en la vida de las personas. O sea, como parte del discurso cotidiano, la luna ocupa más lugar que el sol y que la tierra. En el discurso tradicional, en todas las culturas, y cuando vos hablas de la cuestión magnética, la cuestión eléctrica, pero como que no queda ahí, queda como que, bueno, ¿y con la luna qué hago? Esa sería mi resumen de todo lo que leí. De hecho, puedo contar breve mi anécdota. Soy profesora de tecnología y en 7º grado tengo que explicar tecnologías de control del tiempo. Y empezamos con cuáles son los parámetros naturales de control del tiempo que toman los humanos. Y claro, nunca aparece la luna. Y siempre alguno me dice, ¿y la luna? No. Vamos días, meses, años, y la luna no aparece. Pero ¿y qué pasa si no hay luna? Y siempre está como la cuestión de, ¿qué pasa si no hay luna? ¿Cuál es el rol de la luna? Sustituir nuestra propia autoobservación, hasta que nosotros podamos observar a nosotros como un organismo Tierra, necesitamos algo que nos cohesione, ¿no? Porque ahora no tenemos una identidad planetaria,
no podríamos decir que nosotros somos el organismo de la Tierra, porque no tenemos culturalmente ese concepto. Entonces, precisamos que un elemento extraño nos tome a nosotros todos como una unidad, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, nosotros elaboramos el concepto de que somos un organismo Tierra, vamos a tener que la Luna nos está recordando ahí una autoobservación, ¿sí? Pero autoobservación como totalidad, ¿sí? Entonces, como en el evento hablé de la L, ¿no? Sí. Tan importante la L como el base 12, porque es eso que nos organiza orgánicamente, digamos. Si nosotros consideráramos que cada nación de la Tierra es una parte insustituible del organismo de la Tierra, no existiría el concepto de la colonización. Claro. Porque no tendría ningún sentido, porque sería lo mismo decir que a mi nariz se le ocurre colonizar el cuerpo y entonces me empiezan a salir narices por todos lados. No tendría sentido. Entonces, que mi ojo colonice mi cuerpo y que me empiecen a salir ojos por todas partes. No tendría sentido. Entonces, el concepto de colonización va de la mano con que todavía no nos sentimos un organismo tierra. ¿Y cómo hace la Luna para reemplazar eso? Simplemente ¿Cómo es de manera efectivamente? y lo considera un organismo y hace que todo el equilibrio entre en un ritmo que sea único. Y no, cada uno de nosotros, si fuera por nuestra voluntad, iríamos de manera alocada para cualquier lado. Entonces, esto, de alguna manera, es un controlador magnético para que nosotros en una dimensión estemos bajo un ritmo, mientras nosotros en nuestra cabeza es un caos. Claro. ¿Ves? Pero llega un momento que nosotros nos tenemos que hacer cargo de esa L que nos va a contener a todos. Entonces, una L, Luna, es una L. Entonces, si vos tenés una L, vos tenés una L, yo tengo una L, la otra tiene una L, es un caos. Entonces, ese caos tiene que tomar el criterio de organismo. Esto, en un fractal, es decir, que cada nación encuentra que cada nativo de cada territorio es como si te sale una célula en un territorio de tu cuerpo. No cumple la misma función que una célula que te sale en otro territorio de tu cuerpo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque están vinculados. El territorio está vinculado. ¿Sí? Entonces, no es, no hemos conectado la conciencia con el espacio-tiempo todavía. Como que el espacio-tiempo es un lugar para divertirse y mezclar cualquier cosa con cualquier cosa a ver qué pasa. Sí. ¿No? Porque no hay un criterio previo, no hay un entendimiento. Entonces, tenemos que estar regidos por algo que nos controle las capacidades, porque si fuera por nosotros, no solamente que un país colonizaría todo el resto, como ven que está la tendencia de unas naciones que quieren tragarse a las otras, Sí. sino que estaría todo lo contrario. Se diversificaría para volverse específica a cada región, para que se ocupe puntualmente de algo que es de utilización global. ¿Sí? Yo como el organismo de Alejandra quiero tener una mejor uña, una mejor lengua, un mejor ojo, ¿sí? No que todos se vuelvan ojos, o que todos se vuelvan uñas, o que todos se vuelvan... Claro. Y esto que es tan básico, todavía el humano no logró decodificarlo. ¿Crees que esta situación que estamos viviendo de esta pandemia que hizo que cada uno se recluya en su casa y que cada país se recluya en sí mismo, porque bueno, no se puede volar a otros países, están las fronteras cerradas, tiene que ver también con esta cuestión de auto-observarse? Sí, sí, sí. Tiene que ver con volver a entender que
que el aspecto local es súper importante. Es súper importante asumirlo. Asumirlo, encontrarle la tecnología a nuestros defectos. Nuestros defectos son una tecnología. Pero como no la entendemos, usamos el defecto como una cualidad para abusarme de otro, o otro abusarse del que no se da cuenta de para qué sirve su defecto, ¿verdad? Claro. En definitiva, está actuando por default, decimos, ¿no? Por default. Ahora la Argentina que entra en default. Pero van a ser tantos países al mismo tiempo en default. En definitiva, es francamente decir que estamos realmente en un negativo. Estamos en el negativo de la economía porque estamos en el negativo de la vida. ¿Sí? Y quizás desde el negativo de la vida empezamos a entender de qué se trata el positivo. Así que... Mar, ¿querés decir algo ahora? Si no, paso... No sé. Bueno, otra de las cosas, pero esto es más una pregunta mía que de las que leí, tiene que ver con la cuestión que lo viniste desarrollando ya hace bastante, el tema del engaño, el error, y ahora en este último evento hablaste también de la equivocación. Entonces, me llevaba a pensar, ¿no? Todos los engaños que circulan por todos lados. El otro día leía un tuit de Donald Trump que decía que a Estados Unidos no lo va a matar el coronavirus, sino las noticias falsas, ¿no? Estos engaños que circulan. Y también leía un chiste que me pareció muy, muy adecuado, que dice, está una hija y un padre, y la hija le dice, papá, pero esa noticia es falsa. Y el papá le dice, sí, pero ¿cómo va a ser falso si dice lo que yo pienso? ¿No? Entonces pensaba en esta cuestión de cómo circula el engaño, intencionalmente, porque el engaño tiene una intención, no es inocente. Cuando yo quiero engañar al otro no lo hago inocentemente. Y cómo me sumo reproduciendo ese engaño, cometiendo un error porque no sé que soy engañado, y es una cadena, y lo veo que es a nivel global, ¿no? Porque en todos los países están surgiendo por todos lados grupos que se ocupan de buscar cuáles son los engaños. Y, o sea, surge mucho después de que vos plantearas estos temas, ¿no? Pero me parece muy interesante poder hablar un poco de esta cuestión, que estamos como ficcionados, como que, no sé si esos engaños conforman realidad, si no lo son, ¿cómo funciona? Bueno, la dimensión nativa del engaño es la nada misma que se hace el engaño, ¿sí? Que es algo que no existe y se hace el engaño de que existe. ¿Sí? Entonces, a través de ese engaño surge el error. Entonces existe y no existe. Las dos cosas. Claro. Y entonces, el engaño es el primer movimiento de la nada porque se tiene que engañar de que existe. Cuando en realidad lo único que existe es el pensamiento de existir. Claro. Pero ¿qué pasa? Que eso pone a la mente de la nada en el primer... la primera conciencia iónica, ¿sí? La primera conciencia iónica va a ser ese pensamiento, pero que va a crear algo que luego se va a dar cuenta que está siendo creado, eso ya es un campo, y ese campo es un campo iónico. Entonces, ese campo iónico es ese engaño, es lo primero que se arma, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo que cursar con mi estatus gravitatorio el engaño para convertirlo en realidad. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Se echan a circular noticias falsas para poder activar las antenas humanas que están moviendo el campo iónico. Ellas, al acreditar el engaño, lo convierten en real. ¿Sí? Pasa también, ¿no? Con las ficciones. Van como entrando en ese molde de gestión de esos tres campos.
¿sí? El campo particular es el que te termina trasladando del campo iónico al molecular. Entonces, ¿cómo no es? Si yo lo pienso es, porque significa que yo lo tengo en el negativo eso también. Claro. ¿Ves? Entonces están hablando de algo que existe en el negativo. Y si en el negativo tienen mayoría, tienen plural, entonces lo vuelven al molecular. Y la realidad se va formando en base a eso. ¿Sí? Porque es un tejido conectivo la realidad. Entonces, el engaño comienza, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el engaño es muy puro en esa instancia, muy puro. La nada misma hace ese movimiento de manera muy pura, porque lo que va a crear es a la misma existencia. ¿Sí? Entonces, como nosotros ahora estamos empezando a navegar sobre estas tecnologías de nuestra antena humana, como fabricantes de realidades, ¿ves? Entonces estamos poniendo esto en curso. Pero ese es el motor pícaro que hace el creador de noticias falsas, necesita generar un campo. Estoy hablando del que crea la noticia falsa, no el que cree la noticia falsa. Sí, sí. El que crea la noticia falsa está buscando generar un campo iónico. A modo en el cual apoyar tal cosa. Claro, a modo de imitación de eso que la nada hizo con pureza para poder ser algo, para Pero poder... lo hace exprofeso, lo hace Claro. exprofeso porque ya sabe el mecanismo. Claro. ¿Ves? Sí. Entonces, esto es además hay otras cosas. No solamente es esa la causa, también es para poder medir la respuesta de aprobación de tal ocurrencia. Sí, pues. La mide. A ver cuánto mide. Yo me genero una ocurrencia de una realidad que pasó eventualmente y mido cuánto mide esa ocurrencia en la red. Sí, sí, totalmente. Entonces, la viabilidad. ¿Me mando con ese discurso o no me mando con ese discurso? Me genero 10 noticias falsas que digan tal cosa, las mido y después veo si me lanzo o no me lanzo. ¿Ves? Te estoy dando perspectivas que te ayudan a comprender a por qué existe esta cosa, ¿no? Claro. Sabemos, hay algunos que saben, otros que sospechan, otros que intuyen y otros que no tienen la más mínima idea, sí. Pero que estamos transitando una etapa de alto alcance del plasma, ¿no? Sí. Alto alcance. Entonces, es un campo mórfico que lo estamos generando entre todos. Unos son más inconscientes de esto, pero otros son más conscientes de esto. Entonces, hacen sus propuestas, lanzan sus tentativas de construcción, ¿sí? De estructura. Entonces, miden las ocurrencias, generan a ese engaño simplemente para obtener de ahí una métrica. El engaño puede ser, el hecho que inventan puede no ser real, pero la métrica que toman sí es real. Sí es real, claro. ¿Ves? Sí, sí. Sencillamente estamos aprendiendo y esto va muy rápido porque tenemos mucho que aprender aquí a fin de año. Entonces, trillado de noticias falsas, porque tenemos que aprender de esta naturaleza, del engaño y del error. O sea que... Una vez que cuando la ocurrencia ya se transforma en un error, sí. Significa que ya tiene entidad. Claro, ahí está. Porque ya mide. Ya mide. Ya mide. Tiene entidad. O sea, primero fue una noticia falsa, después se convirtió en un error. Listo, ya mide. Ya es una octava. Ya es una octava. Después hay que ver cuántos habitantes tiene esa octava. ¿Ves?
Sí, de hecho eso iba a algo que yo te quería consultar. Creo que fue, no me acuerdo en qué evento, que vos hablabas de meter una microonda dentro de una onda para ampliar el crédito espacio-temporal, ¿no? Y yo me acordaba de la película esa donde el sueño se está por acabar, entonces meten un sueño dentro de otro sueño y un sueño dentro de otro sueño, y también lo vinculaba con la gente que tiene un problema, no lo soluciona, se hace otro problema dentro de ese problema, no lo soluciona, mete otro problema dentro de ese problema. Digamos, sería como un camino sin virtud de cambiar la octava, ¿no? Sí, porque inconscientemente se tiene que seguir generando un argumento. Y un problema es un argumento para vivir. Tener que solucionar algo no puede descansar en paz el tío, ¿ves? Entonces tiene que seguir haciendo algo porque tiene un problema que resolver. Claro. Entonces la biología no se muere porque tiene un pendiente para resolver. Este es el punto, ¿ves? Como que le da más cuerda, le da más cuerda, le da más cuerda, le da más cuerda. Porque es un mecanismo biológico de última, ¿no? Bien. Volviendo al tema del campo iónico y los 3 campos, y por ahí hago una mezcolanza, pero a ver, también el tema de que empezaras a utilizar la terminología espíritu y alma, Sí. Provocó una cierta efervescencia también, ¿no? Hay mucha gente que ha vuelto de cabeza a lo místico, Sí. proliferación de cosas que hacía años que no veía, dando vueltas por ahí, y me gustaría ver si podemos verlo, por ahí voy a ir en orden del año pasado esto, ¿no? En el evento /1, ¿sí? En Grecia, hablaste de los 3, 5, 7, 7, 7, ¿no? Después hablaste de los 3 campos y ahora hablaste de espíritu, alma y cuerpo. Esto, si lo pusiéramos uno al lado del otro, ¿tienen vinculación? Claro, lo que pasa es que yo necesitaba una caja donde tratar el término de manera impecable. ¿Sí? Porque justamente el término, si yo lo trato antes, lo voy a tratar, pero va a ser de manera pecable. Sí, me imagino en el 2013 que hubieras dicho espíritu y alma y estamos todos rezando. Es que la primer pregunta que yo me hice a mí misma cuando escucho a Garnier, es decir, es preguntarme a mí misma, ¿por qué se pega el lenguaje místico? Porque lo que él estaba mostrando no tiene absolutamente nada de místico. Para Entonces, nada. por el lenguaje, o sea, es como que si quisiera avanzar un paso y el lenguaje lo hace retroceder 1000 pasos. ¿Ves? El lenguaje es así. Avanzar un paso, pero el lenguaje que usa retrocede 1000. Entonces, se queda siempre más atrás de lo que avanza. Yo decía, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta de esto? Porque me resultaba tan evidente, tan evidente. Lo primero que hago es cortar, pero de cuajo, cualquier lenguaje místico. Entonces empiezo a crear un lenguaje totalmente frío, totalmente desconectado de todo eso. Pero ¿qué pasa? Para poder comprender la farsa detrás del lenguaje místico. Claro. ¿Sí? O sea, ¿con qué tipo de estructuras espaciotemporales se está poniendo en juego? ¿Sí? ¿Y hasta dónde llega? ¿Y hasta dónde llega el poder de ese lenguaje? ¿Sí? Y usado de la manera que se usó, no lleva a buen camino. ¿Sí? Lleva a una autodestrucción permanente y a una perversión permanente. Lo único que se perpetúa es la perversión. Claro. Porque hay en el lenguaje místico un poco como que se confunde el alma y el espíritu.
Sí. y el alcance de uno y otro. Esa me parece que es la trampa, ¿no? Ahora, al tener todo tan bien separadito, donde sabemos que el espíritu es un territorio general y el alma es un territorio particular, ¿ves? Entonces, todas las partículas pertenecen a ese campo general, obviamente, pero están fraccionadas. Entonces, es lo mismo que decir, nosotros, por un lado, estamos en el ambiente, y otra cosa es decir, formamos parte del ambiente. Desde nuestro campo general formamos parte del ambiente. ¿Sí? Y desde el campo particular formamos parte de estar excluidos del ambiente. ¿Está? Entonces, estas dos cosas que parecen contradictorias, en realidad son las estrategias de toda la realidad. La realidad tiene esta estrategia para poder manifestarse. Tiene una mecánica, tiene una coherencia. Entonces, si yo soy parte del ambiente, el ambiente a mí me va a mantener siempre al tanto de lo que ocurre allí. Claro. Porque yo formo parte del ambiente. Entonces, si yo tengo mi territorio general sin haberme disociado, lo tengo íntegro, yo puedo luego disociarme como particular, pero voy a estar tan en contacto con lo general como con lo particular, porque pertenezco tanto a ese pedacito de realidad como al resto de la realidad. Claro. ¿Ves? Entonces, acá, como el alma proyectada dentro de un ambiente, el ambiente me va a decir porque pertenezco a él, y mi ocurrencia dentro del ambiente también me va a decir porque también pertenezco a ella. O sea que voy a estar hiperorientado. ¿Ves? Entonces, por supuesto, el ambiente me va a dar con muchísima anticipación para dónde va. Claro. ¿Por qué? Porque me considera parte de sí mismo. ¿Qué diferencia de pensar estoy acá para disfrutar y el mundo fue creado para que yo disfrute y pase las mejores vacaciones en el lugar del mundo que elija? Es que ahí hay una desconexión inmensa. En esa configuración hay una desconexión inmensa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no me considero parte del ambiente? O sea... Sí, peor, llegué a escuchar que el ambiente es como una escenografía para que el humano se desarrolle. También, pero también forma parte de él. Claro, o sea, pero no solo eso. Hay una membrana, hay un ida y vuelta, hay un montón de... mucha conectividad. Marci, ¿Puedo hacer una pregunta? ¿sí? Justamente estaba pensando que el poder incluirte dentro del ambiente también tiene que ver con tener una conciencia interdimensional de tu propia existencia. Claro. Y me acuerdo cuando hablabas de la mecánica de las membranas, y siempre quise preguntarte por qué usabas la palabra mecánica. Que es, o sea, yo enseño mecánica y es como la forma de cómo lo concreto encastra con lo otro concreto para generar movimiento. Porque cuando me dirijo a hablar con mentes analógicas y voy por la mecánica, es donde estructuralmente más me comprenden, ¿no? Porque termina siendo la mecánica el vehículo analógico, ¿ves? ¿Cómo te puedo decir? Donde se halla el mundo positivo primario, donde la mecánica es lo primero, ¿verdad? Ahora, lo otro es la función remota. Y es donde ahí ya hay un salto, ya no es mecánico, ¿no? Claro. Pero ya estamos hablando de una función digital. Que igual explico que si no entendés lo mecánico, jamás entendés lo digital.
en tecnología por lo menos. Bueno, es que aparte Es el error de los programadores. está muy, lo mecánico está muy cerca de tu propia, te dice tu límite. Te dice a dónde está tu límite, tu aspecto mecánico, siempre estás hablando de tu límite. Siempre está muy en contacto con su límite. Vive conforme a su límite. ¿Sí? Porque todo lo que hace o lo que puede hacer lo tiene que metrizar rigurosamente. Rigurosamente. Y eso está muy bueno porque tiene un contacto muy, muy real. ¿Sí? Muy real. El aspecto digital lo que te hace es saltar las distancias. Entonces, tus nociones de límite le va a cerrar, le va a cerrar, le va a cerrar, un montón de veces le va a cerrar. Porque el aspecto mecánico es el que te dice dónde está. El analógico, es como diciendo, el analógico es el cerebro del culo, ¿no? El otro es digital. Se imagina que está en cualquier lugar y está en cualquier lugar. Claro. Y después resulta que no está en ese lugar, está acá, ¿no? Y es wow. Por eso cuando yo quería representar a la mente analógica, ponía el hueso, el aspecto eléctrico y después el aspecto de carne, digamos. Sí. Entonces ponía el eléctrico al centro. Me dice, ¿cómo? ¿El eléctrico no es 3? No. Este es el espacio donde vos vas a proyectar tu eléctrico. Pero a ver, no confundamos que estamos hablando de lo que del vehículo, de la configuración del muñeco. ¿Sí? Entonces, tiene su propio campo eléctrico que está completamente distribuido. ¿Sí? Está distribuido. No es que es una neurona que viaja y lleva una información para allá y para acá. No, es algo, es una captación, es el aspecto eléctrico más biológico, es el que te hace cosquillitas o que se te ocurre algo y se te electriza todo, sí. En fin. ¿Ves? Como cada pelito y cada puntito de la piel se enteró de esta idea. Claro. ¿Por qué medio viajó? ¿Ves? Es como un ruteo que es analógico, que es el que te, ¿cómo te puedo decir? El que te piensa, no es el que vos pensás. Entonces, es ese que, ¿cómo te puedo decir? Suena bajito, 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 porque te da el voltaje más alto para que lo manejes, pero te da como esa base bajita, 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 que es la que necesitas de base, ¿no?